Te pregunta, Dan, porque claro, yo muchas veces, si escucho sobre este tema a los, a los calvinistas, dice que los arminianos somos sinergistas. Sin embargo, la mayoría de arminianos dicen, no, somos monergistas. Pero claro, hace unos años aparece un concepto ideado o interpretado por Francisco La Cueva, que es el energismo. Luego, ¿dónde encuadraríamos el arminianismo clásico? ¿En el monergismo, sinergismo o en el energismo? A ver, ya sabes que decir que el arminianismo clásico fuese energista es un anacronismo, porque como dices, esta acuñación viene en el libro de Doctrinas de la Gracia, Soteriología, tomo 5. Antes le hemos tirado una pullita, ahora le daremos algo a favor, y es que este libro acuña ese término que se inventa y lo dice claramente Francisco La Cueva. Entonces no se le puede atribuir al arminianismo clásico como tal, pero sí añade, o sea, sí se puede afiliar a su concepto. El monergismo es solo Dios salva por voluntad divina sin la cooperación del hombre. El sinergismo es solo Dios salva por voluntad divina, pero a la hora de creer el hombre coopera. Que podía ser esto parecido a gracia operans y gracia cooperans, ¿vale? Y el monergismo también encaja con eso, con el gracia operans y cooperans, porque es Dios el que te lleva a creer. Pero el sinergismo pondría más énfasis en el hecho de que el hombre acepta de su propia voluntad y no que Dios tuerza la voluntad aunque no quisiese por ser escogido, que eso ya sería calvinista. Y el energismo es Dios te convence de pecado, Dios te da la capacidad para entender el Evangelio, Dios te da la fe para depositarla en la sangre de Jesucristo, pero tú solamente te dejas vencer y aceptas. Quiere decir que Dios es el inicio, proceso y finalizador de toda la obra salvadora y tú solamente eres energizado a creer por él. Eso es energismo. Eso encajaría sin duda con el arminianismo clásico. Lo que pasa es que el arminianismo clásico siempre se sitúa como sinergista, realmente muy cazurro tiene que ser para decir que es monergista, porque es verdad que ellos sí aceptan que el proceso de salvación es absolutamente la gracia de Dios. Desde el primer indicio de querer ir a Dios es la gracia de Dios. Hasta el momento de creer es la gracia de Dios. Nada se lo atribuye al mérito humano, ¿vale? Pero es verdad que es sinergista porque coopera con la voluntad que se nos ha mostrado a través de la gracia. Pero el energismo es mucho más radical en que aún el creer es provocado por la energía que Dios da. Creo que es en ese libro también que Francisco La Cueva habla de las fuerzas de causas primeras y segundas. Que las causas primeras es el hombre, porque es el que cree, pero las causas segundas, que es la energía volitiva para toda acción o toda obra, es Dios, porque es Él el que energiza el mundo sustentado por la palabra de su poder. Es que estamos hablando un poco de filosofía, pero no sé si me estoy explicando, José. ¿Qué te Dios es el referías que con da la eso? energía. Dios es el que da la energía a todo. Entonces, la causa segunda de todas las acciones del mundo es Dios. Y los que pecan, en cierta manera, pecan porque Dios le ha dado energía para hacerlo, sin duda. Si no, no podrían respirar. O sea, respiran porque Dios quiere. Y el mundo sustentado por la palabra de su poder, quiere decir, el poder sustenta al mundo. Si Dios elimina su palabra del mundo, se destruye el mundo, se autodestruye. Implosión de todos los átomos. Lo que quieren hacer los científicos se lo ahorran si Dios deja de sustentar el mundo. Y hay una implosión que es lo que quieren buscar desde hace muchos años la ciencia, para ver si encuentran la partícula de la creación. Que no la van a encontrar, por cierto, porque la partícula es la palabra de Dios. Y no es una partícula, es su voz operante en poder. Entonces, el energismo, en causas segundas, en ese sentido, actúa en todas las obras del mundo, porque nadie puede obrar sin él. Pues el energismo es Dios llevándote a creer sin tú tener ninguna capacidad de hacerlo, ni ninguna voluntad de hacerlo, ni, ni en ningún sentido la capacidad intelectual para aceptar el Evangelio de Jesucristo. Eso es Dios energizando todo tu ser en todas tus acciones. Entonces, sí se podría añadir al concepto arminiano clásico, sería anacronista, pero ahora encajaría muchísimo más
con lo que conocemos como depravación total, gracia preveniente y el depositar la fe del don que Dios nos da para creer. Aunque sea inherente al hombre, la fe que tenemos no es salvadora, que no sé si es una pregunta que iremos más adelante, pero bueno, adelantamos. La fe salvadora que adquirimos es una fe como don. La fe inherente al hombre es la capacidad de creer en cosas, ¿vale? Y de recibir las cosas, pero en esa fe inherente que utilizamos al escuchar, sin la palabra de Dios no llegaría a la convicción en ningún sentido. No nos serviría para nada la fe inherente del hombre. Así que sí se le podría atribuir el concepto energista, que es un concepto nuevo, difícil, porque es puramente filosófico, pero sería mejor definirlo que con el sinergismo. Sí.